Presenta la observación desde los ángulos posibles en cada detalle y componente de los temas político, financiero, salud, seguridad y otros que influyen en el presente y el futuro de nuestro estado, municipios o bien del país, con la finalidad de producir mayor conocimiento y que usted saque sus propias conclusiones. Araceli Tirado, Armando Ojeda, Juan Ordorica, Jesús Rojas, moderados por Víctor Torres en la mesa de análisis. Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de Línea Directa en este jueves 26 de junio. El saludo para usted, gracias por compartir esta transmisión en vivo. Y el saludo a nuestra compañera y compañeros en la mesa. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y por supuesto pues al equipo. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días a la compañera, a los compañeros y a todos los que nos escuchan en Sinaloa y en particular en Los Otates, el Rosario, Sinaloa, Víctor. Ándale, te fuiste al sur. Los Otates. Es bien, Otates, el Rosario. Juan Ordorica, buenos días. Buenos días, hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, buenos días, bienvenido. Gracias, Víctor, por la bienvenida. Es un gusto para mí también estar con ustedes, muchacho. Muchas gracias, joven. Bueno, vámonos entonces al tema. Decíamos, la nueva ley de la Guardia Nacional trae algunos puntos. Armando ayer, por cierto, ya dio algún pequeño adelanto de lo que viene y lo polémico que ha dividido incluso ahí las opiniones en el Congreso Federal. Finalmente, bueno, la ley salió adelante porque así estaba previsto por la mayoría de Morena, pero habrá que revisar cuáles son las facultades, las más relevantes que tienen que ver con todos nosotros de esta corporación que pues pasa al ejército, y algunos dicen pues esta es ya la militarización total del país. Está en marcha la militarización, ese es el proyecto de fondo que propone esta reforma, mayor control o mayor seguridad. Abrimos la mesa con esto. Vamos contigo, Jesús. Pues sí, fueron 349 votos a favor y 132 en contra, Víctor, para darle paso a esta iniciativa de ley, pues que permite, entre otras cosas, es que va en varios sentidos, ¿no? Sí. Las positivas, podríamos decir, está en que la Guardia Nacional se incorpora a la Secretaría de la Defensa Nacional, y esto tiene que ver también por el orden de cómo pueden llegar a sus ascensos, cómo pueden avanzar en este, pues digamos, programa de carrera que tiene muy marcada la Secretaría de Defensa Nacional, en tanto que las promociones no sean por gusto o compadrazgo del capitán o comandante en turno, sino más bien porque hay un estricto orden jerárquico que lo vas ganando en escuela, que lo vas ganando en tiempo de servicio, que lo vas ganando pues en misiones o cumplidas, ¿no? y en deberes cumplidos. Esa parte creo que es muy importante. La formación profesional de nuestros elementos policíacos pues habla cada vez mejor, en tanto se tenga esa capacidad. Yo creo que ese es el gran problema que tienen las policías municipales, es el gran problema que tienen algunas policías estatales, ese ordenamiento jerárquico de quién va tomando los cargos, los mandos y digamos por las jefaturas, los que están tomando decisiones, que no sea un criterio digamos particular, un criterio de momento, sino más bien con una trayectoria tal como lo es en el ejercicio de los que están en el heroico ejército mexicano, en la Marina Armada de México y en la Fuerza Aérea. Eso es la parte positiva que yo le veo, aunque también en adelante podemos hablar de algunas otras cosas que los diputados de oposición pegaron el grito en el cielo, algunos con justa razón. Eso es, algunos sí consideran que es un avance todavía mayor del poder militar en el país, y el tema de fondo que está pues es la seguridad nacional, pero seguimos esta primera vuelta en la mesa. Araceli, vamos contigo. Se refuerza la militarización de la seguridad pública en todo el país. La Guardia Nacional se ratifica, quedará bajo el mando total de la Sedena, y en el sexenio de Calderón hay que recordar que la izquierda, con Andrés Manuel López Obrador, pues cuestionó siempre la participación del ejército en la lucha contra el narco. Esa estrategia continuó con Enrique Peña Nieto, cuando regresó el PRI, y con Morena pues se ha perpetuado. Llama la atención la atribución que le otorga la Guardia Nacional en materia de investigación del delito, porque esta facultad, esta función era exclusiva de los ministerios públicos, de las fiscalías, y otro tema, la verdad no menor, la facultad de los militares adscritos a la Guardia Nacional para que sean candidatos
y puedan contender en los procesos electorales. Los militares de la Guardia Nacional pues también podrán realizar operaciones, intervenir comunicaciones, lo cual me parece muy delicado, y tener la geolocalización digital de aquellas personas a quienes investiguen. Se ha normalizado la militarización de la seguridad pública nacional, el ejército tiene más fuerza, ya participa construyendo y administrando ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, hoteles, bancos del bienestar, aduanas. Esta militarización es lo opuesto a lo que siempre se opuso, en este caso, la izquierda en México. Cuando Andrés Manuel López Obrador era opositor, por muchos años expresó que él regresaría a los militares a los cuarteles. Ha sucedido todo lo contrario. La Guardia Nacional es una institución nueva, bien vista por la aprobación, pero no ha sido de todo efectiva en el combate al delito. México es uno de los países más violentos hoy en día. Los homicidios, los desaparecidos, la extorsión, el robo al comercio, el robo en carreteras, no ha bajado con la militarización de la seguridad pública. Y otro asunto que me parece sumamente que hay que visibilizar es que entre más se fortalece a la Sedena, a la Guardia Nacional, a la Marina, la Supersecretaría de García Harfuch, pues menos recursos, menos prioridad, menos atención se le da a los policías estatales y a los policías municipales. Juan, vamos contigo. Pues yo como ciudadano, pues básicamente si son civiles o militares, me da igual, el resultado es el mismo. O sea, básicamente a mí como ciudadano me están entregando el mismo resultado. Ahora, esta ley si es militarización o no del país, a ver, ya saben que la RAE es mi pastor y nada me faltará con la RAE. Militarizar, infundir la disciplina o el espíritu militar, someter a la disciplina militar o dar carácter u organización militar a una colectividad. Es militarizar. O sea, punto. Para la RAE dice que es militarizar, yo lo tomaré así. Entonces se militarizó la seguridad del país. Reclamen a la RAE si quieren cambiarle el concepto. Entonces sí está militarizado. Si eso es bueno o malo, pues yo siempre les repito los resultados. Y hasta ahorita igualitos. Civiles y militares son iguales. Tanto ha habido militares acusados de corrupción como civiles, ha habido militares acusados de vínculos con el narcotráfico como civiles. Entonces, pues en México la seguridad de manos civiles o militares tiene el mismo resultado. Ahora la Guardia Nacional, los cambios que se están dando, lo que más ha generado polémica, y ahí sí comparto con la presidenta esta parte de la ignorancia. A ver, cuando dicen que es que ahora van a permitir a los miembros de la Guardia Nacional ser candidatos y con permisos especiales, ya se permite a las Fuerzas Armadas desde la Constitución del 17, no ha cambiado para nada. Un militar puede pedir permiso, creo que son unos meses antes para la elección, y con eso ya es suficiente. Ya está para los militares, lo único que se hizo fue hacerlo igual para la Guardia Nacional. Eso no se me hace una materia ni siquiera de debate. En todo caso se tendría que debatir si los militares todos deberían ser candidatos y modificar la Constitución que viene así desde el 17. Por eso se me hace, sí, a veces la crítica de la ignorancia. ¿Qué va a pasar ahora con la seguridad? Pues repito, pues hasta no ver resultados, no lo sé si si esto es bueno o malo. Me preocupa es que no haya derivado de estos cambios a las leyes y parte de la Constitución, que no haya fortalecimiento de las policías locales. Eso sí me preocupa, porque si bien nos está diciendo la Federación, las Fuerzas Armadas serán las encargadas de la seguridad, porque la policía que tiene García Harfuch es muy chiquita y está dedicado más bien a la investigación, y todo el peso lo está llevando la Guardia Nacional. ¿Y qué pasa con las policías locales, las policías civiles? Si nos dijo, la presidenta lo dijo literalmente, los mandos civiles son más fáciles que se corrompan. Ayer lo dijo en la conferencia. Los mandos militares, al tener una formación estricta militar, no es así, es más difícil, es más complicado. Perfecto. Entonces me estás diciendo tú, presidenta del país, que los mandos civiles de las policías locales son más propensos a la corrupción. O sea, ¿eso me estás diciendo? O sea, que no hay manera de poder resolver el tema a nivel local, porque tú, presidenta, me dices que si no es militar no se podrá resolver. Entonces, sí creo que se queda corta esta reforma. Sí. No veo, repito, algún cambio de fondo que nos vaya a dar resultados en el corto plazo, y veremos en el mediano. Armando, vamos contigo. Bueno, la Cámara de Diputados ya aprobó esta reforma a la ley de la Guardia Nacional. La va a enviar al Senado de la República para su análisis, debate y posible aprobación. Digo posible, pues segura aprobación. Pues por el trámite. El trámite pues nada más legislativo. Sí. Pero los puntos esenciales es importante, porque para concretar esta reforma, se tuvo que adecuar el marco jurídico.
de varias leyes y códigos vigentes, entre ellas las siguientes. Se reformó, voy a hacer rápidamente para que me dé tiempo. Se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se reformó la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, la Ley de Educación Militar, la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas, la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, la Ley de Disciplina del Ejército, Fuerzas Armadas en todo, y el Código Militar de Procedimientos Penales. Todo esto entró en un nuevo marco jurídico. Ahora, las modificaciones, ¿cuáles son? Aquí viene lo interesante, ya lo han comentado, compañeros, pero rápidamente. La Guardia Nacional... repetir lo mismo, ¿no? No voy a repetir lo mismo. Ok, ya Araceli lo dijo, va a ser, se contempla ahora, pues, en la apertura, dice Juan que ya estaba, para candidaturas, siempre y cuando el requisito va a ser que solicite una licencia especial el militar en turno para poder participar. Los altos mandos de la Guardia Nacional ya no podrán postularse al cargo de elección popular de la Guardia Nacional, La ley faculta a la Guardia Nacional para realizar operaciones de investigación encubiertas, ya lo dijo la Araceli, con todo eso. Ahora, otro punto, el artículo 146 de la nueva ley establece que los integrantes en activo podrán ser transferidos a otros cuerpos militares cuando sea necesario. O sea, van a poder, de la misma Guardia Nacional, van a ser los mismos. Es decir, necesito una urgencia. El tema central aquí es esta militarización que se está dando, le está, digamos, obsequiando, vamos a decirlo de esa manera, prácticamente todo el poder. Me trataban un punto, Víctor, pero no, permíteme, voy a darle vuelta a la mesa. Como esta honorable costumbre, me quitaste la palabra otra vez. Bueno, adelante. Es tiempo, checa tu tiempo. Jesús, vamos contigo. Pues mira, es que también a veces cuando la oposición hace una crítica dura y reflexiva, lo lleva al extremo de lo absurdo. Por ejemplo, decir que México sería el único país militarizado que tendría todas sus policías, o por lo menos las policías de la Federación militarizadas, tener al ejército en las calles y todo eso, sin hacer una revisión mínima de lo que pasa en América Latina. Creo que te deja para pensar. Por ejemplo, en Argentina hay dos tipos de policía: la Policía Federal Argentina y las Fuerzas Interiores. Ellos, por ejemplo, son de mando civil, salvo la Gendarmería, que es de mando militar. En Bolivia, mando civil. En Ecuador, mando militar. En Colombia es un mando civil, pero con adiestramiento militar para la Policía Nacional de Colombia. Y así te puedes ir viendo. Por ejemplo, en Chile, ahí están los carabineros, que son policía militar, que también hace funciones en las calles, la Policía de Investigación y la Gendarmería Nacional, que son de mandos civiles. Es decir, no existe en toda América, si nos ponemos a revisar, una forma única de tener a las policías, y en varios países de América Latina que no están discutiendo si ¿cómo te digo? Sí o no el tema de la profesionalización militar es mejor o no que para los cuerpos policíacos. Es que depende mucho de la circunstancia. Por ejemplo, la Policía Nacional de Colombia, hasta que se entró en una formación militarizada, y en principio tenían mandos militares, era la única forma de combatir a los narcoterroristas que prevalecieron en los años 80 y 90. Aquí la pregunta es, y vamos contigo, Araceli, ¿se está dando resultado del mando militar en cuanto a darle mayor seguridad al país? Ahorita vamos a darle vuelta a la mesa. Vamos contigo, Araceli, antes de la pausa. Bueno, aquí la verdad es que este tipo de reformas pues entra en un debate, sobre todo por el efecto, ¿no?, el impacto que puede tener en el tema de la seguridad nacional, en el equilibrio de poderes, sobre todo entre instituciones civiles y militares. Y pues esta reforma es impulsada por el Ejecutivo, entonces busca consolidar a la Guardia Nacional pues como una fuerza armada permanente, bajo este mando ahora total de la Secretaría de la Defensa Nacional, y plantea esto grandes interrogantes referentes al verdadero propósito, porque pues México, hay que reconocer que enfrenta una crisis de violencia persistente, más de 35,000 homicidios anuales y más de 100,000 personas desaparecidas. Entonces, es uno de los argumentos por parte del gobierno que la integración de la Guardia Nacional a la Sedena pues va a garantizar mayor disciplina, que va a haber profesionalización. Incluso una de las últimas modificaciones que le hicieron prácticamente fue la capacitación en cuanto al tema de derechos humanos. Hay que hacer mucho hincapié
que ya en el 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró que este tipo de situaciones sí eran inconstitucionales porque pueden caer en el tema de abuso de autoridad, en el tema de no respetar los derechos humanos. Ese es el asunto medular o es el asunto prioritario. Bien. Por eso a lo mejor fue este cambio, ¿no? Dentro de las últimas, vamos a esperar que con esta capacitación, con esta educación en derechos humanos, pues pueda darse de mejor manera. Bueno, vamos a la pausa en radio, regresamos en un momento a la mesa, pero nos quedamos en redes sociales. ¿Cuáles son los riesgos de la militarización? Ya se fue a la Real Academia Española ahorita, Juan, pero ya en los hechos. A mí me preocupa algo, y ahorita lo comentamos, lo dejo ahí, es que se están debilitando de manera muy acelerada las policías locales. Estatal. Sí, estamos hablando pues de lo estatal y lo municipal, por las policías locales. De plano ya es militarizar todo, porque luego se nos dice, es que es una institución militar con mando civil. Pues ya no. Ya no, o sea, es mando militar prácticamente en todos los órdenes. O siempre hay la transición entre alcanza los rangos. No es que yo esté en contra de eso, claro, La cosa es si nos van a dar mejores resultados. Si ese es el camino, entonces van a militarizar también las policías municipales estatales o las van a desaparecer. ¿Qué es lo que sigue? Son preguntas y ese es el tema en la mesa cuando estamos hablando de la nueva ley de la Guardia Nacional. Es el tema de la seguridad que a todos nos interesa y nos afecta. Una pausa, nos quedamos aquí en redes sin comerciales. Es la mesa de análisis. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Bueno, aquí estamos. Pues sí, ¿a ti te preocupa la militarización, Juan? Híjole, estamos pues, en el corte, ¿sí? ¿Qué te podría decir? Lo que me preocupa es que no le estemos dando el mismo peso a los mandos civiles. Eso me preocupa. O sea, más allá de la militarización o no, y ahorita hablaré de los resultados, es eso, es que no se les... Y que la presidenta diga, es que los mandos civiles son más proclives a corromperse. Pues ¿dónde pones entonces a las policías locales, no? Pues, si la propia presidenta lo está diciendo. Es que pues debe tener sus datos. Sigo insistiendo. Entonces, eso me preocupa, que esté ninguneando a los mandos civiles. Eso me preocupa mucho. Está bien si detectaste corrupción y proclividad a la... Pues, ¿qué estás proponiendo? O sea, ¿cuáles son los cambios a la ley? Eso sí me preocupa. Militarizar, Armando, ¿no? O sea, aquí estamos viendo ya, por ejemplo, de circunstancias como las que está pasando en este momento Culiacán, por ejemplo. Creo que todo el mundo entiende el mensaje cuando se nombra a un secretario de Seguridad Pública Municipal, un militar activo. Es prácticamente en los hechos lo que ha dicho la Presidenta de la República. Hay desconfianza en las corporaciones locales, civiles. Mira, la Guardia Nacional va a estar por encima de todas las corporaciones. Así va, así está. Y el titular de la Guardia Nacional deberá ser, según esta reforma, un militar con grado de general de división. Ese tiene que ser el titular de la Guardia Nacional, un general, el máximo grado. Y será designado por el general secretario en turno, en este caso, Ricardo Trevilla Trejo. El secretario de Defensa. El secretario de Defensa va a designar al secretario, al general de división que va a encabezar la Guardia Nacional. Es el jefe máximo de seguridad, Sí. El secretario de Defensa. Sí. Pero el de la Guardia Nacional va a ser un militar también de general de división. Pero no se manda solo. No se manda solo, pero es un grado importante. No, podrían haber mandado un coronel, etcétera. Pero va a ser al nivel del secretario de la Defensa, aunque sea el jefe máximo. La jefa máxima es la Presidenta de la República. La comandante supremo del ejército, ¿quién es? Sí, Claudia Sheinbaum, ¿no? De acuerdo, sí, pero en el mando ya en operativo. En el mando operativo. No es el mismo nivel que el secretario. No, en niveles no. Yo hablo de jerarquía militar. En jerarquía militar. General de división. Jesús. Sí, vamos con Las jerarquías de la Guardia Nacional son diferentes a las jerarquías del Ejército Mexicano, para empezar. En la escala básica está el Guardia Nacional, subagente, agente y agente mayor. Esas son, digamos, la parte básica. De ahí van cambiando. Ahora, ¿de qué se trata? Que en tanto la profesionalización de estos agentes vayan en el camino del tiempo, alcanzando los rangos de oficiales, de inspectores y de comisarios,
sean los propios elementos de la Guardia Nacional, cuando tengan estas capacidades formadas, así como en el ejército mexicano, los que ocupen estos espacios. Por el momento, y al no tener personal de 30, 40 años para poder ser comisario en jefe o comisario central, que es el rango más alto en la jerarquía de la Guardia Nacional, se pone en este momento a un militar de 40 años que tiene el rango de general para poder estar en este espacio. En el transcurso del tiempo, pensando con una visión de que esta Guardia Nacional haga y opere, que estos agentes que ahorita están, digamos, en la parte de formación básica o en la parte algunos ya de oficiales, puedan alcanzar los rasgos de inspectores y de comisarios. Creo que es la parte más importante. Bien, Araceli. Bueno, y voy a retomar lo que dice Amnistía Internacional, que la militarización de la seguridad pública en todo el país pues incrementa el riesgo de violaciones a derechos humanos, torturas, desapariciones forzadas, porque no hay un contrapeso, en este caso civil, efectivo. Y también habla en específico Amnistía que debilita un equilibrio institucional, incluso aumenta en este caso el poder de las Fuerzas Armadas en la participación de la vida pública, y hacer mucho hincapié en el tema de la intervención de las comunicaciones sin que haya controles civiles, porque eso pues viola el tema de la privacidad y también puede ser usado para vigilar opositores, lo cual pues es sumamente grave porque no hay una transparencia en cuáles van a ser esos controles civiles. Muy bien, ahí vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Permítanme enviar una enorme felicitación al Club Venados de Mazatlán, que está cumpliendo 80 años. Hoy cumple 80 años y con muchísimo gusto saludamos a los directivos y a todo el equipo, por supuesto, quienes forman parte de este club. ¿Cómo le haces? Así como, bueno, lo del venado, al presidente del consejo y a todo el equipo, a toda la directiva del Club Venados de Mazatlán. Tiene una gran afición, además, 80 años hoy. Bueno, nos quedamos contigo, Juan. A ver, hablamos de la militarización, riesgos de la militarización. Pues siempre está latente ahí que los militares le hagan más caso a su mando militar que a los civiles, ¿no? Siempre es un riesgo, no digo que vaya a suceder, pero ahí está el riesgo. Pero yo decías antes del corte enfocarnos en los resultados, que si va a dar más resultados que no o no. Pues yo repito, en Sinaloa, desde que comenzó la guerra, los mandos han sido militares, tanto de la Guardia Nacional, de Sedena, aquí los secretarios que hemos tenido son militares, los secretarios locales de seguridad, el estatal y el municipal en algunos casos, y pues ahí ven los resultados, ahí están, son igualitos que los civiles, o peores incluso en algunos datos. Entonces, eso a mí no me dice que van a ser mejores. Administrativamente será diferente y administrativamente sabrán por qué lo hacen, pero yo, Juan Ciudadano, considero que el resultado es exactamente lo mismo, porque eso es lo que me están entregando hasta ahorita. ¿Qué va a hacer después? No lo sé, pero hasta hoy, iguales o peores, ¿no? En números. Armando, vamos contigo. Pues mira, dentro de las funciones que le otorga esta reforma a la Guardia Nacional, dice, podrá colaborar con mandos estatales y municipales para realizar operaciones conjuntas. Colaborar. Lo que van a colaborar van a ser los estatales y municipales con ellos. Van a tener el mando. Van a colaborar. Bueno, tendría que ser coordinarse la palabra, pero aquí habla en el texto colaborar. Siempre y cuando, odiamos esa palabra. Siempre y cuando, además, sí. Pero dice siempre y cuando existan convenios firmados por la Sedena. O sea, todo lo va a regular la Sedena. O sea, podrán colaborar por eso. Eso se llama militarización, Víctor. Sí, todo, las acciones, capacitación, adiestramiento, disciplina, todo de la Guardia Nacional lo va a coordinar desde la Sedena. Entonces quiere decir pues que prácticamente es un acto de militarización. A ver, en los hechos es lo que está ocurriendo. En los hechos, jurídicamente, legalmente. Ahorita aún así pues se imponen, la Guardia Nacional pone condiciones y el Ejército en los operativos y en todo esto. Ahora se van a encargar también de investigar ellos. A ver, Jesús. Bueno, y en la parte de preparación militar nada malo tiene, son la verdad exhaustivos. No tiene nada de malo. Que hacen. Estoy hablando yo de la militarización nada más. Tiene la gente mayor oportunidad
en un momento de enfrentamiento real con este tipo de violencia que estamos viendo, de salir bien librado y hacer mejor su trabajo. Es decir, la formación militar es una formación de mucha disciplina y que requiere muchísimo esfuerzo, y yo creo que cuando las policías se capacitan de ese nivel y tienen también el acompañamiento de sus equipos de trabajo igual, tienen muchas más posibilidades de salir bien librados en ese mundo difícil que es la calle cuando están haciendo su labor. Yo lo que decía en el corte, Víctor, es que, hay que entenderlo bien de esta manera. En este momento van a ocupar los militares, digamos, esta parte más alta de la jerarquía en la policía, en la Guardia Nacional, en tanto que el equipo de oficiales y la escala básica está asumiendo ese aprendizaje. Es decir, en algún momento, ahorita por los años que tiene la corporación, no vas a encontrar a alguien que pueda tener para poder tener el grado de comisario general, comisario jefe o comisario, que son los grados más altos, que sería como el rango general, por decirlo, en la Defensa Nacional, quien tenga estas características, porque van naciendo apenas la corporación. Pero en tanto estos oficiales vayan creciendo, vayan avanzando y vayan cumpliendo con su deber, van a ir ocupando los rasgos más altos, que son los de inspectores y de comisarios, y eso creo que vendría de nuevo a traer a estos civiles que están ahí en una parte de formación hacia allá. Es decir, está momentáneamente en la Sedena, pero no va a quedar permanentemente con mandos militares. Eso es una parte. Y ya por último quisiera decir, la Guardia Nacional, a diferencia de la Sedena y de la Marina y de la Fuerza Aérea, es el mayor número, es la corporación que incluye a más mujeres en mandos. Bien. No es difícil encontrarte a una jefa digamos, de un grupo de policías que están actuando. Es decir, hay mayor apertura para las mujeres y tienen mayores ascensos en esta corporación de la Guardia Nacional. La transferencia de elementos entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional rompe con el principio del mando civil que tanto nos han insistido, que es una institución militar con mando civil. Por lo que estamos viendo, pues a ver esto cómo quedaría. Araceli, vamos contigo. Sí, fíjate, muy interesante la pregunta que planteas, y al respecto encontré un artículo en la revista Cielo que habla sobre la Guardia Nacional, su transformación constitucional como Fuerza Armada permanente, dependiente de la Sedena, con funciones de apoyo a seguridad pública, y ahí plantea una serie de posicionamientos donde dice que la nueva arquitectura de la Guardia Nacional pues busca transitar de un esquema temporal a un esquema permanente, y se advierte un debilitamiento en la autonomía y la capacidad democrática, en este caso, tanto del Congreso General frente a intereses de otros, por ejemplo, poderes constituidos, como es el caso del Poder Ejecutivo, y que se pierde el peso específico como un órgano, en este caso, institucional. Y también hay en otro artículo sobre reflexiones críticas sobre la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, habla que en esta modificación que se da en la naturaleza jurídica de la Guardia Nacional, en la Constitución Federal, pues dice que evidencia que hay un desconocimiento de los orígenes y la naturaleza por parte del Poder Reformador, y en este caso también habla que en diversas constituciones locales y leyes federales vigentes, pues va a haber ahí probablemente conflictos en cuanto a la parte normativa, a la parte de competencias, y voy a hacer mucho hincapié a mí en lo que me preocupa o pongo el foco de atención, es en la intervención, en este caso de comunicaciones, sin controles civiles, porque si no hay controles civiles, ¿qué es lo que sucede? Porque aquí, ojo, la ciudadanía y la sociedad tenemos que exigir esos controles civiles. Aquí es la importancia de la parte civil, porque se corre el riesgo de abuso de poder, la violación de los derechos humanos, desconfianza en las instituciones y el impacto en la democracia. Es decir, ¿quién va a poner el límite? ¿Quién va a medir? Sobre todo, va a supervisar que estas acciones pues sean utilizadas o sean hechas con transparencia, o lo que conocemos como el accountability, que viene siendo para revisar que no sean bajo el abuso del poder, sino que sean bajo la situación o la circunstancia, en este caso respetando el tema de la privacidad y los derechos humanos. Muy bien, Juan, vamos contigo. Sí, quiero felicitar ahorita a Ángel Ramírez, que acaba de romper récord nacional, sub-18 en vallas. ¿En qué? 110 con vallas, sub-18 en Tlaxcala, en los Juegos Nacionales. Así que quiero felicitarlo mucho porque rompió récord nacional. ¿Cómo se llama? Ángel Ramírez, Ángel, sub-18, sinaloense. Felicidades. Tienen muy poquito reconocimiento, ese tipo de cosas, así que récord nacional, ¿no? Ángel Ramírez. Es la tercera vez que lo rompe el récord Guarden nacional. ese nombre ahí, muy bien. Guárdenlo muy bien. Ahora, bien, cerramos. Volviendo, ahorita que decías de los bandos civiles, a ver, yo quiero recordar que ahorita muchos actuales funcionarios de esta administración deben estar tragando sapos grandotes
y de color muy feo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el señor Pepe Merino, José Merino, el director de la Agencia de Transformación Digital, nos mandó a hacer planas cuando se le dijo que la Guardia Civil iba a militarizar el país. Él nos dijo, váyanse a hacer planas porque va a ser bajo un mando civil. Pongan 3 planas cada uno que pueda. Pues ahora hay que decir a todos aquellos funcionarios que nos decían que la Guardia Nacional iba a estar bajo un mando civil, que son un montón, y ahí están, siempre hay un tuit, un montón. Hoy les digo, hagan planas, ustedes militarizaron el país, ahora ustedes nos van a tener que dar resultados inmediatos, no después, inmediatos. Pero entonces, ¿es mando civil o mando militar? A ver, repito, es mando militar, pero ellos nos mandaban a hacer planas para decir que se prometió que... Y hoy yo les digo, hagan planas que nos militarizaron el país. Ahora nos tienen que dar resultados. Armando. Pues el propio Andrés Manuel López Obrador en sus momentos políticos de campaña dijo y gritó varias veces, los militares a los cuarteles, no tienen por qué estar en las calles, lo dijo. Está plasmado. Era opositor. ¿Quién? Andrés Manuel cuando Claro. lo dijo. Sí, estaba buscando la ¿Y presidencia. ahora qué dicen los opositores a Moreno? Lo mismo. Pero ahí tenemos, mira, ya la Serena, el ejército, está retomando su curso político, está interviniendo ya en decisiones políticas. Ya vamos. El último presidente de México fue general Manuel Ávila Camacho, ¿no? En 40-46. Él fue el último presidente con rango militar de la República. Estaremos en la postrimería de volver a tener como jefe supremo del país, de las Fuerzas Armadas, a un presidente de la República con origen Yo no sé si... la Serena. Es una pregunta muy interesante, da para otra mesa, pero yo no sé si será militar o de origen militar, pero creo que sí puede salir del área de Podría seguridad. ser, o sea, ya está apuntando podría salir del área de seguridad y hay uno que se está moviendo mucho ahí, pero no es tema. Ya lo decidirá la ciudadanía. La ciudadanía, o sea, si quieres o no. Y el partido Morena, Oye, que es el que está, Víctor, si lo hace candidato. Sí. Y yo quería nada más comentar lo siguiente. No es lo mismo ser borracho que cantinero. No. Evidentemente, claro. Andrés Manuel López Obrador y todos esos funcionarios dijeron, no la militarización. Pero cuando llegas al poder y te das cuenta el estado de fuerza que tienen los grupos criminales y cómo están operando, la tecnología que manejan, entonces pues es que no hay forma de tener una policía civil que pueda acotar siquiera el poder de fuego de Nadie estos sabe grupos, cuánto pesa el costal hasta el que lo trae en la Exactamente, espalda, y entonces ¿no? los mismos que decían antes que la militarización era el camino, aquellos que apoyaban vehementemente a Felipe Calderón, pues ahora están diciendo que no a la militarización. Yo nada más me quedo con esto. Este programa o este proceso de cambios que se da en la Guardia Nacional, por lo menos si es que dura la Guardia Nacional, porque luego también ya ves que llegan otros gobiernos y a volver a empezar de nuevo y de cero, tendríamos más o menos como en 10 años los primeros mandos civiles formados en escuela militar, pero civiles, en los cargos más altos de la Guardia Nacional. Más o menos se espera o se estima entre 10 o 12 años. Cerramos, Araceli. Bueno, pues nomás retomar un poco lo que decía mi compañero Juan. En el 2019 se prometió que iba a ser, en este caso civil, en la práctica el 71% de los elementos proviene del ejército, el 100% es de mandos militares. Y bueno, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser excepcional y estar subordinado a controles civiles estrictos, algo que la reforma pues no garantiza. Y también pues el tema aquí fundamental es que se da un paso hacia otro tipo de régimen, en este caso autoritario, y ojalá que no se sigan perpetuando las violaciones a derechos humanos. Esa es una de las vertientes fundamentales de esta nueva era de la Guardia Nacional, porque también le otorga el uso discrecional al Poder Ejecutivo sobre uso de militares si se amenaza el equilibrio de poderes. Bien, cerramos, Juan. Mientras exista impunidad todavía en este país, no importa que sean militares, civiles, marcianos, extraterrestres, de Urano, donde quieran, no importa. Mientras la impunidad siga, no importa quién tenga sus manos la seguridad. Así que resuelvan el tema de la impunidad y después vemos si es civil o militar es mejor. Es un reto importante. Armando, tú cierras. Que con la venia del Supremo Creador del Universo se extiende el manto sagrado para todo el pueblo de México, con militares o sin militares en los mandos. Gracias por su atención. Vaya, qué reflexión, qué cierre tan impresionante. Muchas gracias, Armando. Gracias. Sí.
Gracias por tu solemne cierre. Gracias, Juan. Gracias, Araceli. Buen día. Gracias, Jesús. Y a todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Y de nuevo, felicidades a los Venados de Mazatlán por su 80 aniversario, a toda la gran familia beisbolera. Pues yo creo que sí. De Sinaloa me refiero. Del sur de Sinaloa. Sí. 80 años. Felicidades. Nos vamos con esto. Gracias. Pásela bien. Línea Directa presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa. Información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSN, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa. Línea Directa.